La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe y qué alegría tenerlos aquí acompañándonos en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de sabiduría. Por eso te invito a que te prepares y busques tu Biblia, porque la palabra de Dios hoy está más viva que nunca. Por eso te invito a que dejes un buen like, compartas a demás personas y te suscribas y actives la campana. Sin más nada que decir, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Por eso cualquiera que se tome una decisión injusta no puede escapársele, no quedará sin sanción. Esto lo reducirá al silencio. Los proyectos del impío serán investigados, sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepan que hay un oído atento que lo escucha todo y nada de lo que se murmura se le escapa. Déjense pues de quejas injustificadas, eviten los propósitos condenables, pues ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias, y la boca mentirosa mata el alma. Nada de vida desordenada, eso sería buscar la muerte. No hagan cosas que les arrancarían la desgracia. Porque Dios no hizo la muerte, y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá que la muerte. Los impíos, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Partiendo de falsos razonamientos, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Nacimos por pura casualidad
y cuando lleguemos al final, será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Con el tiempo se olvidarán de nuestro nombre. Nadie más pensará en lo que hicimos. Nuestra vida pasa como la sombría de una nube. Se desvanece como niebla a los rayos del sol. Nuestra vida es solo el paso de una sombra. Cuando llega el fin, es sin vuelta. Una vez sellado, nadie vuelve. Vengan pues, gocemos de los bienes presentes. Aprovechémonos de todo. Ea, vamos, es la juventud. Que haya vino y perfumes. No dejemos que se marchiten las rosas. Pongámoslas en nuestra corona. Que nadie de nosotros falte a nuestras comilonas. Por todas partes dejaremos recuerdos de nuestra fiesta, pues esa es nuestra herencia y nuestra suerte. Seamos duros con esos pobres piadosos, y lo mismo con las viudas. Nada de respeto con los viejos de cabellos blancos. Nuestra fuerza sea la ley, la debilidad. Es prueba de que uno no sirve para nada. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas, y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a las de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de lo que en él es visible, y no para que fuera un ser corruptible. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Pulso Bíblico. Bendito sea Dios, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir
su palabra. Le damos gracias por compartir, por iniciar un nuevo libro de las Sagradas Escrituras. Hemos comenzado el libro de sabiduría. Hemos compartido el capítulo 1 y el capítulo 2. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, como les había dicho en el video anterior, hemos hecho unos cambios en el canal y espero que les haya gustado. A mí me encantó. Hemos cambiado el nombre del canal. Ahora ya no se llama Santa Biblia de Hoy, ahora se llama Pulso Bíblico. Le pusimos Pulso Bíblico porque vi unas palabras que me llamaron la atención, y el significado de Pulso Bíblico es que la palabra de Dios, cuando nosotros las escuchamos, se hace viva en nuestra vida, se hace viva en nuestro corazón, y hace que nuestro corazón haga más pulsaciones, porque siente ese gozo de escuchar la palabra de Dios. Y por eso quise llamar el canal Pulso Bíblico, porque es aquella palabra de Dios que hace que nuestro pulso siga latiendo, haga que nuestro corazón siga latiendo aún más por escuchar la palabra de Dios. Es por eso el significado de Pulso Bíblico de este canal ahora. También hemos cambiado la foto de perfil, hemos cambiado el banner, se llama, que es una imagen que está detrás del perfil. Si usted se mete al canal, va a encontrar mi imagen donde estoy yo, y detrás de mí hay otra imagen mucho más larga donde está mi logo y dice unas cositas allí. También hemos hecho un nuevo logo, lo han visto al iniciar el video. Por aquí también en el video va a estar, por aquí por la esquina. Y estamos haciendo cositas nuevas para el canal, estamos implementando, estamos innovando. Les decía en el video anterior que también vamos a estar trayendo contenido nuevo. Aparte de la lectura bíblica, vamos a estar leyendo el Evangelio del día también. Vamos a estar reaccionando a videos del Padre Marco, del Padre Luis Toro, como lo hemos venido haciendo. Y también algo muy importante que quise hacer es traerles a ustedes, para que compartan con sus hijos, las historias bíblicas que están aquí en la Biblia. Saben que dentro de la Biblia, aparte de enseñanzas, también hay historias que pasaron antes de Cristo y también después de Cristo. Historias bíblicas que nosotros las podemos leer y podemos compartírselas a nuestros hijos antes de dormir. Como cuando usted antes a sus padres le leían un cuento de cualquier libro. Bueno, pero esto va a ser distinto. Van a ser historias bíblicas escritas aquí en el manual de Dios. Por eso también vamos a traerle ese contenido nuevo, historias bíblicas. Como decir, por ejemplo, la creación de Dios, como la historia de Adán y Eva, como la historia de Noé, como la historia de Sansón, como la historia de la vida de Cristo, como la historia de los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Vamos a estar también trayendo ese tipo de contenido a este canal. Lo vamos a ir trayendo poco a poco porque como ya es mucho contenido que quiero traer al canal, requiere de tiempo, requiere de edición, requiere de buscar recursos, imágenes, grabar por aquí y si me equivoco volver a grabar. Entonces quizás lo de las historias bíblicas no lo voy a hacer tan diario, pero sí lo voy a intentar hacer día por medio o una historia bíblica cada 2 días, porque esa sí requiere de mucha edición. Esto no, esto simplemente le pongo introducción, le pongo algunas letras, unas cositas, y del resto que sea yo aquí que hable, ¿verdad? Pero las historias bíblicas quiero hacerlo un poquito más, con mucha más edición, colocar imágenes, colocar videos, colocar letras, ¿sí? Y una canción de fondo. Es por eso que eso sí lo voy a hacer no tan seguido, al igual que las reacciones con el Padre Marco, con el Padre Luis, que también requiere de mucha edición. Por eso es que subo ese tipo de videos una vez cada una semana o algo así parecido, porque eso requiere de mucha edición. Bueno, mis hermanos, contentos, alegres porque estamos de vuelta compartiendo la palabra de Dios y hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de sabiduría. Y la palabra de Dios hoy nos muestra y vamos nosotros a aprender que la palabra de Dios en primer lugar nos manda a que busquemos la sabiduría y que conozcamos a Dios. ¿Por qué Dios hoy en esta oportunidad quiere a nosotros invitarnos a buscar la sabiduría? Porque hoy día en el mundo están ocurriendo muchas cosas que si nosotros no nos preparamos con la sabiduría de Dios, nos van a nosotros a tumbar. Van a hacer que nosotros nos perdamos. Nos van a confundir y nosotros
nos vamos a alejar de Dios. Por eso hoy Dios nos quiere enseñar, nos quiere invitar a que busquemos la sabiduría y conozcamos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que llegarán tiempos difíciles donde el mundo a nosotros nos va a hacer que nos confundamos y nos alejen de Dios y caigamos en la perdición. Por eso la palabra de Dios en el primer versículo dice: amen la justicia, ustedes que gobiernan la tierra. Dice la palabra de Dios: amen la justicia. La palabra de Dios en primer lugar no dice amen la justicia, no dice amen la injusticia. La palabra de Dios no dice amen el pecado. La palabra de Dios dice amen las cosas malas que el mundo les presenta. No. La palabra de Dios nos dice amen la justicia. Amen la justicia. ¿Por qué? Porque el mundo hoy día se está colocando patas arriba y a lo malo lo están queriendo poner como bueno y a lo bueno lo quieren poner como malo, y es por eso que Dios quiere que nosotros busquemos la sabiduría y busquemos a Dios, busquemos las cosas de Dios, porque cuando el mundo complete todo lo malo y lo convierta para ellos a su creencia en bueno, a nosotros se nos va a complicar en la vida. A nosotros las cosas se nos van a hacer difícil. Cuando el mundo dé a conocer al 100% que lo malo es bueno según ellos, a nosotros en la vida se nos van a complicar las cosas. Se nos van a complicar la crianza de nuestros hijos. Se nos va a complicar el convivir con la sociedad allá afuera. Y por eso Dios hoy nos invita a que busquemos la sabiduría, que amemos la justicia, que nos preparemos, en pocas palabras, para que cuando llegue ese momento de que el mundo cambie, de que el mundo esté por completo patas arriba, a nosotros no nos agarre descuidados, nosotros no nos dejemos. Nosotros no dejemos que caigamos en la perdición. Por eso dice la palabra de Dios: amen la justicia. Sean capaces, dice Dios, ustedes de amar mi justicia. Dice Dios: sean capaces de asistir a las cosas de Dios. Sean capaces de amarme, sean capaces de amar al prójimo. Sean capaces de hacer las cosas bien tal como yo se las mando, dice Dios. Pero a nosotros nos cuesta amar la justicia. Nosotros hemos nacido con un cáncer que se llama pecado. Que por más que a nosotros nos digan que no debemos cometer el pecado, que por más que a nosotros nos digan que las drogas están mal, que nos hacen daño, nosotros no hacemos caso. ¿Y qué hacemos? Caemos ahí en el pecado de la droga. Sí. Por más que nos digan que no lo hagamos, ahí vamos. Hemos nacido con ese cáncer llamado pecado, que por más daño que nos haga, nos gusta. Que aunque eso nos haga perdernos en la vida, a nosotros nos gusta. Y dice Dios: y eso está mal. Quizás no podemos curar completamente ese cáncer, porque nosotros no seremos capaces nunca de curar ese cáncer. El único que puede curar ese cáncer se llama Dios. Pero si no somos capaces de curar ese cáncer, por lo menos tratémoslo. ¿Vamos a convivir con ese cáncer? Sí, pero vamos a saber tratarlo. Vamos a tenerlo en tratamiento. Es como cuando usted le da una enfermedad. Cuando a una persona se le da un cáncer. Si en la voluntad de Dios está curarlo, lo cura. Pero si está en las manos de Dios que conviva con él, pues esa persona va a convivir con ese cáncer hasta que Dios decida. Pero ¿qué va a hacer esa persona? Lo va a mantener. Lo va a mantener con tratamiento. Tómese esto, haga esto, tenga estas terapias, tome este medicamento, manténgase así. ¿Sí? Convive con el cáncer, pero tiene un tratamiento para que no le afecte. Pues lo mismo debemos hacer nosotros con el cáncer llamado pecado. Sabemos que nosotros los seres humanos
no somos capaces de curar ese cáncer. Pero sí podemos acudir a Dios, que es nuestro médico, a pedirle ayuda, a pedirle socorro, de que nos ayude a mantenerlo. Porque Dios, por más que quiera y pueda curar ese cáncer, no lo va a hacer, porque nosotros no vamos a colocar de nuestra parte. Y Dios no va a hacer nada si nosotros no colocamos de nuestra parte. Porque Dios va a perder el tiempo en curar nuestro cáncer de ese pecado si el día de mañana vamos a hacer que nazca otro. Por ejemplo, Dios puede usted quitarle ese cáncer del pecado del alcohol, de la adicción al alcohol, de que usted no puede vivir sin beber, de que usted no puede vivir sin estar emborrachándose. Dios le puede ayudar a curar ese cáncer y se lo quita y usted se aleja de esa adicción. Pero resulta que el día de mañana, como le quitaron ese cáncer, entonces usted se busca la manera de crear otro. Y entonces ya no es el cáncer del pecado del alcohol, sino que ahora cayó en las drogas, en el vicio de las drogas, que es peor. Entonces, Dios no va a perder el tiempo de quitarte a ti un pecado, de curártelo por completo, si tú el día de mañana no vas a colocar de tu parte y vas a caer en otro. Dios tiene el poder para hacerlo, para curarte, para limpiarte completamente, pero depende de nosotros si queremos que Dios nos libere por completo. Señor, yo quiero que me quites este cáncer. Yo quiero, Señor, que me limpies de este pecado. Y Dios te ayuda. Pero eres capaz que el día de mañana no vayas a caer en otro. Eres capaz de no crearte otro cáncer el día de mañana. He ahí el detalle. He ahí el detalle donde está. Dios nos puede curar, pero ¿será que nosotros somos capaces de no cometer y de no caer en otro pecado? Es imposible, porque el ser humano nació con un cáncer y no somos capaces de alejarnos por completo. No somos capaces. Y por eso Dios nos pide que amemos la justicia. Que amemos la justicia. No le dice a los ángeles ni a los santos que están con Él, sino ustedes que gobiernan la tierra. Es decir, nosotros los seres humanos que vivimos aquí en la tierra, Dios nos habla. Nos dice, amen la justicia ustedes que están allá. Aprovechen el tiempo de amar la justicia, porque cuando nos llame, cuando Dios nos diga, vénganse, no tendremos tiempo de arrepentirnos. No tendremos tiempo de remediar las cosas. No nos dará el tiempo para nosotros decir, Señor, quiero borrar todo esto. No nos va a dar el tiempo. Por eso, mientras estamos en vida y mientras podemos hacer las cosas, hagamos lo que Dios nos pide. Amemos la justicia. Hagamos las cosas bien. Actuemos como Dios ama. ¿Sí? Actuemos como Dios nos manda. Tomemos el ejemplo de Cristo, que fue un hombre de bien, fue un hombre santo, fue un hombre capaz de enseñar lo que de verdad es Dios. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios, yo puedo mostrar a Dios. Pero hoy voy a la iglesia, pero el día de mañana ando emborrachándome. El día de mañana ando peleando. El día de mañana ando metidos en bares, en tahuaras, donde hay prostitución, donde hay vicios, donde hay drogas, donde hay maldad. ¿Acaso Dios es eso? No. Entonces, no podemos decir nosotros que estamos mostrando a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Porque si de verdad mostráramos a Dios como es, no hiciéramos las cosas mal. Y hiciéramos como hizo Cristo, hacer las cosas bien, enseñar el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Perdonar a aquel que te habla mal, perdonar a aquel que te mira feo, tratar a todos por igual. Oye, cuando nosotros amamos la justicia, somos capaces de mostrar verdaderamente a Dios a los demás. Cuando amamos la justicia, somos capaces de nosotros de llevar el mensaje de Dios a los demás.
Es que a mí me da pena llevar el mensaje de Dios, es que a mí me da pena predicar, es que a mí me da pena leer. No. Si tú dices amar la justicia, si tú dices amar a Dios, no te debe dar vergüenza en demostrarle a Dios a los demás. No te debe dar vergüenza en hablar de la palabra de Dios. No tienes por qué avergonzarte si amas la justicia. Ahora, si te avergüenzas y dices, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero rezar, yo no quiero hacer el rosario, yo no quiero hablar con Dios, yo no quiero llevarle el mensaje de Dios a nadie, entonces no estás amando la justicia. Y por eso en primer lugar Dios a nosotros nos dice, amen la justicia ustedes que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero. Dios en segundo lugar nos pide que lo busquemos con un corazón sincero. Que nuestro corazón sea sincero y digamos, yo voy a buscar al Señor, pero que sea de verdad, pero que sea sincero. No que hoy estoy feliz porque estoy buscando al Señor y ya mañana amanezco frío, de que ya no quiero saber nada de Dios, de que ya estoy cansado, de que ya no quiero acudir a nada, ya, me da pereza. No. Si vamos a buscar a Dios, es buscarlo con un corazón sincero, con un corazón humilde. Hacer las cosas de corazón. Muchas personas hoy día acuden a Dios, buscan a Dios con doble propósito. ¿Sí? Entonces ya no buscan a Dios con un corazón sincero, sino que buscan a Dios por acercarse a Él y por obtener algo a cambio. Yo voy a ir a orar a la iglesia porque allá le voy a pedir a Dios que mañana me ayude con un carro. Oye, eso está mal. Si tú vas a buscar a Dios, búscalo con un corazón sincero. ¿Por qué vas a acudir a Dios con doble intención? Es que yo voy a buscar a Dios. Voy a cumplirle a Dios en ir para allá. Ok. Pero vas con doble intención. Porque aparte de cumplirle a Dios, quieres que Dios a ti te dé un carro. Oye, Dios no es un mago de lámpara. Dios no es un mago que tú le dices quiero esto y te lo va a aparecer. Debemos buscar a Dios con un corazón sincero. No solamente por un interés. Oye, ¿y dónde queda el darle perdón a Dios? ¿Dónde queda el rendirle culto? ¿En rendirle honor a Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el darle la gloria a Dios? ¿Dónde está? Oye, si buscamos a Dios debe ser de sincero. Debe ser de forma sincera. Hoy voy al Santísimo, hoy voy a un encuentro de oración, pero voy con un corazón sincero. ¿Y cómo así sincero? Pues voy a arrodillarme delante de la presencia de Dios. Voy a humillarme delante de la presencia de Dios porque yo no soy más que Dios. Voy a pedirle perdón por todo lo que he hecho. Voy a darle gracias por todo lo que me ha dado. Voy a glorificarlo porque se lo merece. Voy a rendirle todo el honor al Rey de Reyes porque es el único que se merece el honor de honores. A eso se refiere Dios cuando nos pide que lo busquemos con un corazón sincero. No solamente a pedirle, no. Sino a buscarlo con un corazón sincero. A demostrarle que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. De que nuestro corazón ha estado débil. De que nuestro corazón se ha venido debilitando. De que nuestra alma se ha sentido vacía. De que nuestra vida se está perdiendo. Cuando nosotros de verdad buscamos a Dios con un corazón sincero, le presentamos todas nuestras cargas a Dios en sus manos. Le decimos, Señor, en tus manos entrego todo lo que tengo. Perdóname por todas las veces que te he blasfemado. Perdóname por todos los pecados que he cometido. Señor, te glorifico, te doy la gloria, la honra, solo a ti porque te lo mereces. Porque eres grande, porque eres grandioso, porque eres maravilloso, porque eres el Todopoderoso. Cuando nosotros de verdad vamos a buscar a Dios de sincero corazón, hacemos todo eso. Sí.
Somos capaces de reconocer que hemos pecado. Somos capaces de reconocerle delante de Dios que somos pecadores. Somos capaces de agradecerle a Dios y de rendirle honor, de adorarlo. En segundo lugar, Dios nos invita a buscarlo de corazón sincero. No que es que usted el domingo va a la iglesia y el día de mañana anda peleando con su esposa, anda insultando, anda diciendo malas palabras, anda con una actitud muy distinta a como la tenía el domingo. Oye, si vas a buscar a Dios de sincero corazón, tienes que actuar como actúes desde el momento que dices voy a buscar a Dios. ¿Sí? Dejar que Dios te cambie, dejar que Dios actúe en tu vida. Es que yo voy a cambiar como yo quiera, a la hora que yo quiera. No. No. Si decides buscar a Dios, búscalo de sincero corazón. Abre tu corazón, abre tu vida para que Dios entre y te cambie. Y te renueve y seas una persona nueva. Pero al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Porque se deja encontrar por los que no lo provocan. Se manifiesta a los que le tienen confianza. Porque se deja encontrar por los que no lo provocan y se manifiesta a los que tienen confianza. Dice la palabra de Dios y para culminar, nos deja en claro que se muestra a aquellas personas que hacen el bien, que no lo provocan. Dios se les muestra a aquellas personas que deciden buscarlo de corazón sincero, que deciden decirle sí al Señor sin ningún problema. Y dice la palabra de Dios, se manifiesta a los que le tienen confianza. A aquel que confía en Dios, Dios se le manifiesta. A aquel que de verdad tiene fe en Dios, a ese se le manifiesta. ¿Sí? Y esto es un mensaje para nosotros, los creyentes. Porque a nosotros nos dicen, ¿cuánta fe tú tienes? Y usted puede decir, pues yo tengo mucha fe. Pero cuando llega un problema, es ahí donde se mide tu fe. Cuando te llega una enfermedad, ¿qué haces tú? ¿Te abandonas en los brazos de Dios, confías en el Señor, o te tiras en una cama a reprocharle a Dios, a pelear con Dios? ¿Qué haces tú cuando te llega una enfermedad? Es ahí donde se prueba tu fe. Es ahí donde se mide la cantidad de fe que tú tienes. ¿Sí? La confianza que tú tienes en el Señor. Oye, Dios nos dice que se le muestra, se le manifiesta a aquellos que le tienen confianza. Si usted le tiene confianza a Dios, si usted le tiene fe a Dios, cuando usted le pide, cuando usted le suplica a Dios, Dios se le manifiesta. El milagro de Dios se hace presente en su vida. ¿Por qué? Porque usted tuvo fe. Porque usted confió en el Señor. No le importó de que si los doctores le dijeran mañana se va a morir, no hay cura, no se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es esperar a que se muera. No le importa nada de eso. ¿Por qué? Porque usted confía en Dios. Y de una u otra manera usted sabe que Dios lo va a ayudar y lo va a sanar. Y aquí para terminar, contarles un poco la historia sobre mi papá. Quizás mi papá lo esté viendo y muchos de ustedes ya la conocen, ya la saben, quizás se les ha olvidado, se les recuerda. Mi papá es una persona de vivo ejemplo de lo que es ser un hombre de fe. ¿Sí? Mi papá hace años cayó enfermo de un riñón, muchos cálculos, muchas piedras se le producían y eso le daba un dolor inmenso. Cuando pudo ir al médico, el médico le dijo que su riñón ya no estaba sirviendo, es decir, estaba dañado, ya no le servía. Cuando se decidió que lo iban a operar, pasó mucho tiempo para que lo operaran. Y cuando llegó la hora de operarlo, los médicos le decían que era imposible, que podía morir, que podía perder la vida porque era algo muy peligroso.
que era muy difícil vivir con un solo riñón, muy complicado, era muy delicado. Yo recuerdo que mi papá dice, yo no pude estar con él en esos días difíciles aquí en el hospital, pero yo estaba un poco más pequeño. Quizás no tanto, pero sí, hace como 6, 7 años. Y recuerdo que mi papá dice que él en la camilla acostado se encomendó a Dios. Se encomendó a Dios. Y mi papá dice que dentro de ese momento que tuvo ese encuentro con Dios, de pedirle, de llorarle, de suplicarle a Dios que le diera la oportunidad de curarse, de sanarse, de que si estaba en quitarle el riñón, pero que lo dejara vivir, que siguiera viviendo normal. Mi papá dice que en ese momento él cerró sus ojos. Y en el momento de cerrar los ojos, él dice que él no los podía abrir y estaba como en algo oscuro. Cuando él ve que pasa una persona delante de él y lo mira, pero mi papá dice que no lograba identificar quién era. Cuando pasó la segunda vez, ya mi papá lo notó aún más y notó que en sus manos cargaba unas bolsas, ¿sí? Y notó que en esas bolsas cargaba como un órgano, algo así parecido. Mi papá lo relacionó con que eran unos riñones. Y creo que fue la tercera vez que mi papá lo logró ver, lo notó más y vio que de aquí, de esta parte, de esa persona, salían como rayos de luz. Salían como rayos de luz. Era una persona vestida de blanco y de aquí del pecho salían unos rayos de luz. Y esa persona le dijo, confía, que vas a vivir. Algo así le dijo, ¿sí? Que confiara que no iba a perder la vida. Y mi papá al rato se despertó. Y tuvo su operación. Y hoy día mi papá sigue viviendo, gracias a Dios. Normal. Mi papá cuando estaba enfermo de ese riñón, mi papá enflacó. Bajó de peso muchísimo. Y cuando tuvo la operación, pasaron 2, 3, 4 meses y mi papá se recompuso. Mi papá es una persona que en su juventud era una persona muy llena en el gimnasio. Y mi papá pues es así musculoso, lo que se le pone a una persona cuando va mucho al gimnasio, ¿verdad? Y en ese momento mi papá enflacó muchísimo. Y después que fue operado, mi papá pasaron 3, 4 meses y mi papá volvió otra vez a engordar y se volvió, como decimos nosotros aquí, se cuadró su cuerpo nuevamente. Sus músculos, todos, sin hacer ejercicio ni nada. Por obra y gracia de Dios mi papá se recompuso. Y hoy día mi papá sigue normal. Sin un riñón, pero sigue normal. Gracias a Dios. Ha tenido ahorita unos pocos percances con el otro riñón, pero ya sabe cómo mantenerlo, ya tiene sus medicamentos, se contacta con el doctor le dice bebe esto, bebe aquello, y lo hace. Y se mantiene, y se ha mantenido. Y ya mi papá ya tiene más de 5 o 6 años que pasó eso. Y unos doctores le decían que no había cura, no había solución. Y él lo que hizo fue confiar en Dios, pedirle, suplicarle a Dios. Y Dios se le presentó por medio de Jesucristo, porque luego que se curó, a raíz de eso mi papá empezó a ir a la iglesia. Algo lo hizo que cambiar de opinión y empezó a ir a la iglesia. Yo recuerdo que yo estaba el padre Marcos allá en mi parroquia donde yo soy, y mi papá no iba a la iglesia. Y de repente mi papá empezó a ir a la misa, y de repente se metió de lleno a trabajar dentro de la iglesia. ¿Sí? Hasta el punto de que se casó. Hoy día se casó con su esposa. Mi papá tiene otra familia y se casó con su esposa por la iglesia. Y están casados. Y todo eso ocurrió gracias al milagro que Dios le hizo en su vida. Le dio otra oportunidad. ¿Pero por qué ocurrió? Porque mi papá tuvo fe. Porque mi papá confió en el Señor y la manifestación de Dios se hizo presente en él. Es lo que le quería decir con esta historia de mi papá. Ahora, cuando mi papá empezó a ir a la iglesia, al tiempo comprendió que la persona que él vio en esa visión, que le dijo que confiara en Dios, era Jesús de la Misericordia. Luego que él empieza a ver las imágenes dentro de la iglesia, como en esa iglesia hay muchas imágenes, muchos cuadros, hay un cuadro muy grande, no sé si estará todavía, muy bonito,
de la Divina Misericordia, como es un cuadro como de 2 metros de largo, como por 1,5 de ancho, algo así. Es un cuadro grandísimo, muy hermoso, de Jesús de la Misericordia. Y mi papá, cuando miró ese cuadro, él lo relacionó y dijo: a esta persona fue la que yo vi en ese momento. Fue Jesús de la Misericordia quien se le presentó y le habló a mi papá. Y le dijo: epa, no te preocupes. Te van a operar, pero vas a ser curado. Tranquilo. No te vas a morir, vas a seguir viviendo. Y fue así. Se le manifestó la presencia de Dios a mi papá, pero fue porque tuvo fe. Fue porque tuvo confianza en el Señor. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, la manifestación de Dios llega a su vida, y lo acabamos de escuchar en la palabra de Dios, que se manifiesta a aquellos que confían en Él. Cuando usted confía en Dios, puede pasar una enfermedad, puede pasar un percance, puede pasar cualquier problema, pero si usted confía plenamente en Dios, Dios le va a ayudar. Dios se le va a manifestar y le va a decir: no te preocupes, tranquilo. Te va a dar palabras de aliento y te va a decir: tranquilo, que de esta vas a salir. Si ustedes y yo queremos tener la presencia de Dios en nuestra vida, que se manifieste, debemos confiar en Dios. Y para terminar, otra historia de mi papá. Mi papá ha tenido encuentros con Dios desde el momento que decidió decirle sí al Señor. Mi papá ha tenido manifestaciones de Dios desde cuando decidió darle las gracias y encomendarse y entregarse a Dios. ¿Sí? Esto yo no sé si él lo ha contado, y si no lo ha contado, pues me disculpo mi papá, pero lo voy a contar en público. Otra manifestación y para terminar ya, porque no sé cuánto llevamos, pero siempre yo estas historias me emociona contarlas porque son vivencias, ¿cómo se llama? Son vivencias, sí, pero más que todo son manifestaciones que un ser humano puede vivir y que no cualquiera lo vive. ¿Sí? Son testimonios. Y yo les he dicho que en cualquier momento yo voy a tener ese encuentro con mi papá, para que mi papá les cuente esos testimonios que ha tenido desde cuando tuvo esa enfermedad, que se encomendó a Dios y se entregó al Señor. ¿Sí? Y mi papá es católico y se entregó al Señor, y mi papá ahora vive tranquilo, tiene su familia, casados por la iglesia. Bueno, el día que mi papá se casó, el día del matrimonio, a la hora de que ellos estaban sentados en la banca delante y el padre, el sacerdote, estaba haciendo la misa, estaba haciendo el rito, les estaba hablando, creo, algo así. Yo estaba junto con Luciani y estábamos tocándole en la misa. Estábamos haciendo los cantos, fue nuestro regalo de parte para ellos de la boda, los cantos. Y hubo un momento donde yo sí noté que mi papá perdió su mirada por completo hacia el altar. Esa iglesia, en ese momento había en el altar, detrás había un retablo hecho de madera, donde había unas imágenes de Cristo en el centro y otras imágenes a los lados, de madera, grandísimo. Y yo sí veo que mi papá pierde su mirada hacia atrás del sacerdote, perdido por completo. Y la esposa, ella dice que ella sí veía que mi papá estaba como nervioso, sudaba y no le hablaba, no le decía nada, sino que mi papá miraba fijamente. Pues resulta que luego, unos días después de su matrimonio y toda la cuestión, estamos sentados así en su casa y mi papá cuenta que esa noche del matrimonio, detrás del sacerdote, él vio a un ángel que subía y bajaba. Salía del retablo del que les estoy hablando. Subía y bajaba y lo saludaba y le sonreía. Mi papá decía: lo vi como 3 veces. Mientras el sacerdote estaba hablando, yo atrás de él veía a un ángel que subía y bajaba y me saludaba y me sonreía. Por eso era que él, su mirada perdida, por eso era que su mirada estaba fija hacia allá y sudaba y se veía nervioso y le hablaba a su esposo y no le atendía. Pues era que estaba completamente su mirada fija en esa manifestación de Dios. Mi papá, eso quiere decir que mi papá en el momento de su matrimonio estaba confiando plenamente en Dios de que su matrimonio se iba a dar, de que gracias al matrimonio las cosas para él iban a cambiar. Sí,
porque él decidió decirle sí al Señor al matrimonio y lo hizo con mucha confianza, con mucha fe. Y como lo hizo con mucha fe, Dios se le volvió a manifestar allí. Y es algo impresionante. Mi papá lo cuenta y mi papá lo dice con aquel entusiasmo, con aquella impresión de que él dice que era primera vez. Obvio, usted ve a un ángel, a algo manifestándose que venga de Dios, usted se va a quedar paralizado, se va a poner nervioso porque usted nunca ha visto algo así. Pues eso lo ha vivido mi papá. Esos son testimonios que mi papá ha vivido por él tener fe en Dios, por él decir sí al Señor y tener confianza en Dios. Bueno, ya para terminar, lo que Dios nos dice es que si tenemos fe en Dios, podemos tener manifestaciones de Él en nuestra vida. Que ojalá nosotros este video hayamos aprendido, hayamos tenido algo en nuestro corazón para que nos haga fruto. Si les gustó este video, les invito a que me dejen un buen like, que compartan a demás personas para que también lleguen a escuchar la palabra de Dios y se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita. Nos vemos el día de mañana con el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de sabiduría. Dios les bendiga, Dios les acompañe, nos vemos en el próximo video.